Dios los bendiga, mis amados hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una continuación de la palabra que compartimos la semana pasada, que se tituló Viviendo en la Luz. Nada más que en esta ocasión la palabra se titula De las tinieblas a la luz, pero es la continuación de lo que miramos la semana pasada. Nosotros basamos el estudio en Génesis capítulo 1, verso del 1 al 5, para que nosotros pudiéramos encontrar el orden que Dios quiere en nuestras vidas y alinearnos a su voluntad y de esa manera ser bendecidos por el Señor. Nos damos cuenta de lo primero que el Señor creó fue la luz. Y precisamente lo que el Señor hace es sacar o hacer una separación de las tinieblas y de la luz. En ese mismo pasaje que nosotros leímos, solamente que en el verso 4 y 5, nos damos cuenta que el Señor hace una separación de la luz y de las tinieblas. Y a la luz le llama día y a las tinieblas le llama noche. Pero me llama la atención el verso 2, que dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. Y continúa diciendo, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra tiene como propósito poder comprender que Dios siempre va a separar la luz de las tinieblas y que su voluntad es que seamos luz y andemos en luz. Las tinieblas siempre han estado presentes, incluso desde antes de la creación del mundo. Nos damos cuenta de que las tinieblas ya estaban en la tierra. Y las tinieblas siempre estarán asociadas con el diablo y con todos los ángeles caídos que están con Satanás, con el diablo. ¿Cómo podemos entender esto? La Biblia dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué es el abismo? El abismo es una profundidad sin fondo, por extensión. Es cualquier lugar profundo, es un pozo profundo. El significado es insondable e ilimitado. La Septuaginta griega lo utiliza por lo general para traducir la palabra hebrea tehom, que es una profundidad acuosa, que es la misma palabra que encontramos en Génesis capítulo 1, verso 2, cuando habla acerca del abismo. Es un lugar profundo, es un lugar donde incluso no hay un tope. Y dice la palabra de Dios que precisamente en ese lugar como ese se encuentran todos los ángeles que abandonaron su lugar de manera indigna y que el Señor los ha enviado allí a ese lugar. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 4, nos dice precisamente esto. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. A prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. También la palabra nos enseña en la carta de Judas, en el capítulo 1, verso 6, algo similar. Nótese que son dos escritores. Sin embargo, ambos coinciden por el Espíritu para hablar de lo mismo. Y Judas, en el verso 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Nos podemos dar cuenta de que estos ángeles caídos son demonios y que el Señor los ha enviado a prisiones de oscuridad. También la palabra que leímos al principio nos damos cuenta que el abismo estaba, la oscuridad o las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, en un lugar profundo. Y lo más seguro es que en ese lugar profundo se movían todos aquellos ángeles y espíritus caídos que se rebelaron y que también abandonaron su posición de manera indigna. Entonces, nos damos cuenta de que la oscuridad y las tinieblas siempre estarán relacionadas con Satanás y con todos sus espíritus inmundos. ¿Por qué razón?
porque Dios es luz. Dios no puede ser oscuridad. Dios es luz y lo que Él quiere es traer luz a nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que provoca que el hombre, que la humanidad esté en medio de la oscuridad y esté abrazado por las tinieblas? Aquello que provoca la oscuridad y las tinieblas en la vida del ser humano indiscutiblemente es el pecado. Y cuando nos referimos a pecado, nos referimos a todas aquellas acciones o actos que nos separan de Dios porque no están de acuerdo a su voluntad, a su palabra, a su ley. Casi siempre asociamos la palabra pecado con aquellas cosas que son escandalosas y obvias, pero hay pecados que sin darnos cuenta y que incluso pudiéramos ver la apariencia de una persona como demasiado santa o justa, pero allí también puede haber pecados presentes en sus vidas que no son tan escandalosos y obvios como otros pecados que rápidamente condenamos, pero que están allí. Y todo pecado nos lleva a una condición de oscuridad. Todo pecado trae tinieblas a la vida del ser humano. Quiero que leamos, si usted tiene la oportunidad de ir a la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, dice la palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz, del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiere decir pues que el Dios de este siglo, Satanás, que el Señor le reprenda, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Recordemos que el apóstol Pablo dice que este Evangelio es para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio de Cristo nos da la oportunidad de encontrar la salvación de nuestras vidas. Pero el enemigo no quiere que esa luz del Evangelio nos resplandezca. Por eso dice la palabra que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Aquellos que no están en Cristo, aquellos que viven conforme a la carne y que están en el mundo, tienen cegado el entendimiento por parte del Dios de este siglo para que no les resplandezca con facilidad la luz del Evangelio que los lleva a la salvación y a la libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a vivir en oscuridad y nos lleva a vivir en tinieblas. Sin embargo, también la palabra nos enseña que incluso los cristianos podemos ser atrapados por la oscuridad y por las tinieblas. Repito, a veces solamente nos enfocamos en pecados que son escandalosos, que son muy obvios para todos, pero a veces hay pequeñas raíces de amargura en nuestros corazones que eso también trae oscuridad y tinieblas a nuestra vida. Dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versos del 9 al 11, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El verso 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Nuevamente nos damos cuenta aquí de que este pecado de aborrecer, de tener una raíz de amargura en nuestro corazón hacia algún hermano, nos hace vivir en tinieblas. Y también nuevamente nos damos cuenta, así como en la segunda carta de Corintios capítulo 4, verso 4, que también ciega el entendimiento. Dice el verso 11, no sabe hacia dónde va. ¿Cómo puede una persona no saber hacia dónde va? Solamente si está ciego. Dice la palabra, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y no se está refiriendo a los ojos normales, a los ojos naturales, sino que se está refiriendo a los ojos espirituales, al entendimiento que tenemos a través del Espíritu. Cuando nosotros tenemos una raíz de amargura de esta índole, entonces vivimos en tinieblas y nuestro entendimiento está completamente cegado. Pero la voluntad de Dios es que nosotros seamos traspasados de
el reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Él quiere que nosotros vivamos en luz, que tengamos entendimiento en nuestro espíritu. Él quiere que nosotros vivamos en libertad. Por eso, la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 3, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros habitemos en la luz y hemos sido traspasados, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Jesús encontramos libertad y en Jesús también obtenemos la luz que nuestra vida necesita para que andemos caminando en entendimiento, en revelación, delante de la presencia de Dios. Quiero decirles también, amados hermanos, que el Señor nos trae a su luz admirable para que nosotros anunciemos sus virtudes, así como lo dice también en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Otra vez encontramos la palabra escoger para separar. Cuando nosotros vamos a un supermercado, no llenamos la bolsa con cualquier fruta, con cualquier verdura, sino que nosotros nos tomamos el tiempo de escoger que la verdura que vamos a llevar a casa, la fruta que vamos a llevar a casa, estén en perfectas condiciones. Y la seleccionamos, la escogemos y después la separamos para guardarla en el bolso y llevarla a nuestra casa. Eso es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Dice la palabra que nosotros somos linaje escogido. Él nos ha escogido, nos ha seleccionado y nos ha separado. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, para que anunciemos las virtudes del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Alfa y el Omega, del principio y el final, del que era, del que es y del que ha de venir. Esa es nuestra responsabilidad al andar en luz, anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Él mismo dijo: yo soy la luz del mundo, y cualquiera que crea en mí no andará más en tinieblas. Gloria a Dios por esa palabra, porque el Señor nos lleva de las tinieblas a su luz, para que nuestras vidas estén en completa luz, estén guardadas y protegidas por el Señor. Dios quiere llevarnos a un nivel de revelación aún mayor a través de su luz admirable. Gloria a Dios también porque el enemigo ha sido vencido en la cruz del Calvario y el poder de las tinieblas no prevalecen contra nosotros. Dice la palabra del Señor que el día tiene 12 horas, que nosotros andemos en día, porque nosotros somos del día, somos hijos de luz. Mientras que llega la noche tenemos que aprovechar la luz, tenemos que aprovechar el día. Queridos hermanos, los invito para que nosotros resplandezcamos con la luz de Cristo a las demás personas, que nuestras buenas obras sean la luz que ilumine a los demás, para que los demás que no conocen al Señor glorifiquen a nuestro Dios por las buenas obras que vean en nosotros. Digámosle no a las tinieblas, a toda oscuridad, y siempre pongámonos a cuentas con nuestro Dios. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No permitamos que el enemigo traiga oscuridad a nuestras vidas por causa del pecado, sino que hagamos uso de aquellas herramientas y armas que el Señor nos ha dejado para que podamos estar en comunión con nuestro Dios. Y una de ellas es la oración, a través de la cual nosotros podemos estar
en plena comunión con el Señor, pidiéndole perdón por nuestros pecados. De esa manera Dios nos perdona y también nos limpia de toda maldad, como lo dice Juan en su primera carta. Y el poder de las tinieblas no pueden prevalecer en nuestra vida. Queridos hermanos, espero que este mensaje, esta breve reflexión haya sido de bendición para sus vidas y que juntos pasemos esta situación que estamos viviendo tomados de la mano del Señor. Dios los bendiga y estamos en contacto.